objetivo es demostrar que el conjunto R2 con las operaciones de suma y multiplicación usuales ¿no? Son o constituyen un espacio vectorial. Para ello debemos de verificar los 10 axiomas que caracterizan a los espacios vectoriales. El primer axioma es que la operación suma sea cerrada. Ya sabemos que la operación de la suma se realiza tomando dos elementos de este conjunto y está definido como la suma de componente a componente, es decir, x más u, y más v. Como la suma de estos dos números están definidos, entonces este es un elemento de R2, por lo tanto se cumple la cerradura, es decir, la operación de la suma es cerrada. La segunda propiedad que caracteriza a los espacios vectoriales es la propiedad conmutativa de la operación suma. En este caso, la conmutatividad significaría que si sumo x, y más u, v, eso debería ser lo mismo que cuando sumo u, v más x, y para todo x, y u, v pertenece o son elementos de R2. Para demostrar entonces efectuamos la operación de uno de ellos y debemos llegar al otro conjunto si es que se cumple esa condición. Como hemos dicho aquí en la primera parte, la suma se realiza componente a componente, ¿no? Y más x más u, y más v. Pero la suma, estos son números reales y en los números reales la suma es conmutativa, por lo tanto podemos escribir x más u como u más x y más u, b más y. Luego, esto significa que u y b depende del contraordenado u, b, mientras que la otra componente x, y proviene de este conjunto. Y esto es lo que tenemos aquí, se cumple la conmutatividad. La tercera propiedad que debemos verificar es la propiedad asociativa. En este caso debemos tomar tres elementos, x, y más y o u, b, serían dos elementos, y un tercer elemento vamos a llamar w y z. Entonces estos tres elementos sumados de este modo debe ser lo mismo que si sumásemos de este otro modo, efectuando primero la operación de u, v más w, z. Entonces vamos a tomar o desarrollar esta primera parte y llegaremos a la segunda parte. Pero desarrollar esta primera parte equivale a, voy a escribir nuevamente sin desarrollar para indicar lo que estoy desarrollando, ¿no? Entonces voy a desarrollar esta suma. Primero se desarrolla la primera suma que está dentro del corchete y sería x más u, y más b más w, z. Aquí ya tendría, como he efectuado aquí la suma, tengo la suma de dos vectores nuevamente, que lo desarrollamos como la suma de sus componentes, pero en este caso utilizo el corchete para encerrar x más u y consumo con w, y más b lo sumo con z. Ahora, como cada componente constituye suma de números reales y la suma de números reales es asociativa, por lo tanto puedo escribir esta suma de este modo, ¿no? X más u más w, y más b más z. Esto que acabo de escribir no es más que la suma del vector x, y más u más w, b más z.
y esto a su vez es x, y más, como aquí hay suma de vectores, puedo usar corchete para indicar que en primer término es u, v más w, z. Y hemos llegado a lo que en la primera parte he expresado como objetivo. Por lo tanto, también diríamos que se cumple la propiedad asociativa. La siguiente propiedad es la existencia de elemento neutro. Un elemento neutro se caracteriza o generalmente se llama 0. 0,0 pertenece a R2, tal que si nosotros sumamos cualquier vector x, y más 0,0 es igual a 0 a x, y, ¿no? Entonces efectuamos la suma x, y más 0,0. Esto es usando la propiedad de la suma x más 0, y más 0. Pero en cada componente, al sumar 0, simplemente se obtiene x, y. Así entonces, por lo tanto, existe 0 que está formado 0,0 elemento neutro. La siguiente propiedad es la existencia del elemento opuesto o inverso también. Entonces para ello vamos a considerar entonces hallemos que para x, y vamos a hallar u, v tal que x, y más u, v nos da 0,0, que es el elemento neutro de la operación. Entonces efectuamos aquí la suma y obtendríamos x más 0, y más, x más u más, y más b, y esto debe ser igual a 0,0. Por la igualdad de dos pares ordenados obtendríamos que x más u es igual a 0 y más v es igual a 0. Aquí la variable conocida vendría a ser x, por lo tanto despejo u, y aquí la variable desconocida sería b y despejo y. Entonces el vector u que yo quiero hallar estaría formado por menos x, menos y. Esto pertenece a R2. Entonces esto sería el opuesto del vector x, y. Por lo tanto, vamos a decir que menos x, y es igual a menos x menos y. Es el opuesto de x, y. Entonces estamos verificando que también se cumple la propiedad 5. Ahora veamos que se cumple la propiedad 6. ¿Qué dice la propiedad 6? Es que el producto de un número multiplicado por un vector o por un elemento de este conjunto que estamos considerando que es un espacio vectorial, también es un elemento de R2. Efectivamente, esto por la operación usual que hemos estudiado se cumple con pertenece a R2. La siguiente propiedad viene a ser la propiedad distributiva de la multiplicación por un escalar con la suma. Es decir, si yo multiplico r por la suma x, y más y, se va a llamar u, v, entonces esto es lo mismo que r, x, y más r, u, v. Bueno, en efecto, vamos a desarrollar, ¿no?
r al sumar x, y más u, b, al desarrollar obtenemos que esto sería igual a, primero efectuamos la suma, x más u, y más b. Pero desarrollar el de acá equivale a multiplicar r a cada una de los componentes, x más u, r, y más v o y más b. Pero esto ya es multiplicación de un número por otro número o por la suma, y es distributiva. Entonces puedo escribir rx más ru, ry más rb. Y luego esto equivaldría a escribir rx, ry más ru, rb. Y esto es lo mismo que voy a sacar como especie de factor común rx, y más aquí lo mismo, ¿no? ru, b. Y esto es lo que queríamos demostrar, ¿no? Se cumple la propiedad distributiva. El siguiente paso es la propiedad asociativa con la multiplicación, ¿no? Es decir, vamos a tomar ahora un vector y dos escalares. Entonces vamos a considerar r, s multiplicado por x, y. Entonces, como r y s están multiplicados, esto es lo mismo que multiplicar rs a x, rs a y. Pero como estos son números, podemos asociar y escribir así: r sx, r sy. Así. Pero escribir así significa o equivale a escribir r sx, sy. Pero a su vez aquí dentro de este par nuevamente puedo sacar el factor común. Para ello usaría corchete, sacar el factor común s, x, y. Y esto es lo que se quería verificar. Por lo tanto se cumple esta propiedad, la propiedad 7. La propiedad 7, 6, 7. La propiedad 8 es la distributiva respecto a la suma en los parámetros. Es decir, si yo sumo r más s, multiplico por x, y, como este es suma, esto debe cumplirse r, x, y más s, x, y. Debo demostrar o verificar que se cumple esa igualdad. Para ello comienzo desde el primer miembro, x, y, de acá. Esta multiplicación de acá consideramos como si fuera un solo número, por lo tanto multiplicamos a cada componente, es decir, r más s por x, r más s por y. Esta multiplicación de números puedo distribuir con respecto a la suma y escribir rx más sx, ry más sy. ¿De acuerdo? Luego esta operación puedo separar así, asociando por un lado rx, ry más sx, sy. Luego aquí saco como especie de factor común x, y más aquí s, x, y también. Y por lo tanto, con lo cual se obtiene que se cumple la condición. La propiedad
9. La propiedad 9 viene a ser la propiedad asociativa, distributiva. Falta la distributiva. Tenemos la cerradura 7. Ocho, asociativa, 6, cerradura, 7, asociativa, 8, 9. La propiedad 9 es que el elemento 1 por x, y sea igual a x, y mismo, ¿no? Entonces multiplicamos 1, x, y igual 1 por x, 1 por y. Pero esto por multiplicación de números es x, y. Bueno, con eso concluiríamos que el conjunto de los de R2 con las operaciones indicadas es un espacio vectorial. Gracias.